Hermanos, ¿dónde estamos? Es muy fácil responder lo directo, lo físico, ¿no? Pero en el relato del libro de los Hechos, ¿dónde estamos? En el capítulo 16 del libro de los Hechos, está muy bien, ese es el lugar de nuestras Biblias, pero ¿dónde estamos geográficamente dentro del relato? ¿Cómo no saben? Por favor, abran sus mapas otra vez. Vamos a los mapas, con entusiasmo. Si alguien no tiene mapa, manguee de la Biblia de al lado. Siempre hay alguien con una Biblia con mapas. Eso es. Ya. Para situarnos necesitamos volver a Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? En sus mapas. ¿Ya han hallado? El mapa se tendría que llamar Mapa del Nuevo Testamento. Así es el título generalmente. Jerusalén. ¿Y qué tenemos al norte de Jerusalén? Más al norte de Judea, de Samaria, de Galilea. Tenemos Siria, ¿no? Y cerca del territorio de Israel está la ciudad de Damasco. Ahí se convirtió, o cerca de ahí se convirtió Pablo. ¿Recuerdan? Muy bien. Ahora, si siguen subiendo, en el papel es subir, ¿no? En la realidad no lo es. Si van hacia el norte, van a encontrar Antioquía. Esa es Antioquía de Siria. Hermanos, no se frenen hasta encontrar Antioquía de Siria. Si no saben dónde está Antioquía de Siria, no van a salir al almuerzo. Ya, Nancy, vete al lado de Roxana, por favor, ella te va a mostrar. Porque estás, Nancy, ¿sí? ¿Tú eres Nancy? ¿O no? No, tú estás viendo ya el mapa. Y Shilita, ¿por qué no te vienes al lado de Alex? Porque él tampoco tiene y Francia tampoco. Tú les puedes mostrar el mapa en tu celular. No me gustan las Biblias en celulares, pero bueno, más, aunque sea. ¿Ya están en Antioquía de Siria? Miren aquí al frente, al ecran. Antioquía de Siria. ¿Alguien tiene un láser para señalar? Bueno, desde Antioquía de Siria, que está al norte de Siria, los apóstoles fueron en su viaje a Galacia. ¿Dónde está Galacia? ¿Ya han agarrado? Hay una ciudad que se llama Iconio y hay otra Antioquía y hay Listra. Todas esas ciudades son de Galacia. Bueno, pero entonces no pudieron seguir a los territorios vecinos porque el Señor no les dejó. Eso hemos leído la semana pasada. Más bien les indujo a ir hasta la costa. ¿A qué lugar? Hasta un lugar llamado Troas. Y en Troas Pablo tuvo un sueño en el que el Señor le indujo a escuchar, prestar atención. Hubo una visión. Un varón macedonio, así está descrito, le dijo: Pablo, ven y ayúdanos. Y les guió a cruzar de continente. Ahí estaban todavía en el Asia
y ahora están llegando a Europa. ¿Ya tienen? ¿Y cuál es la ciudad más cercana a la que llegan? Filipos. Muy bien. Ahora, por favor, si les pregunto dónde estamos, van a responder Filipos, ¿ya? ¿Dónde estamos? Ya, muéstrenme en su mapa. En el ecran o en... ¿Se ve Filipos? Pepe, ¿logras ver Filipos? Sí, ok, muy bien. La ciudad de Filipos, la primera ciudad europea con la visita apostólica. Ahora sí, leemos desde el versículo 11 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahí quiero detenerme. La ciudad de Filipos fue fundada por Alejandro Magno, en honor a su padre, que era Felipe o Filipo II de Macedonia. Entonces el papá de Alejandro es el que conquistó esa región de Macedonia, que es al norte de Grecia, y luego conquistó Grecia entera y le dejó a Alejandro un reino en expansión. Desde Macedonia, Alejandro Magno se lanzó a conquistar desde el oeste hacia el este el imperio persa. Y ahora tenemos a Pablo por el Evangelio conquistando desde el oriente hacia el occidente, o sea, en dirección contraria, ¿ya? Pablo está en dirección contraria a Alejandro Magno en su proceso de conquista, por supuesto, de los paganos para el Señor, ¿no? No es una conquista armada, sino más bien en el amor, en la misericordia del Señor. Todos entonces necesitan poder responder. Estamos en Filipos y ya saben dónde está en el mapa, ¿ya? Tienen que poder apuntar. Muy bien. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice, y hemos mostrado que de aquí en adelante, muchas veces, Lucas, el escritor de este libro, que conocemos como Hechos de los Apóstoles, se incluye a sí mismo. Ya habla en primera persona del plural. Nosotros hicimos, o estuvimos, o fuimos, o hablamos, etcétera. Y también, recuerden, ya han incluido en el equipo misionero a Timoteo. Así que es un equipo que está creciendo para llevar la palabra del Señor. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y ahí quiero detenerme un momento. Este es un libro revolucionario, especialmente para su época. Nosotros quizás no captamos algunos detalles en la primera leída, pero hay varias cosas que no se podrían haber dado en la cultura judía de esos días, de ese tiempo, y ni siquiera
era muy común entre los paganos o entre los griegos o los romanos. El hecho de que estos predicadores cristianos, que eran judíos, todos ellos, hablaran con mujeres. Eso no se daba. En esta conducta lo que están haciendo es mostrar que han entendido el Espíritu de Cristo, porque Jesús también hizo eso. Cuando en Juan capítulo 4 el Señor Jesús habló con la mujer samaritana, ella estaba extrañadísima. Le dijo: ¿cómo me hablas a mí que soy mujer y samaritana, siendo tú varón y judío? Eso estaba totalmente fuera de las reglas que se practicaban en ese tiempo, ¿no? Los hombres no hablaban con las mujeres en general y no hablaban menos aún con no judías. ¿Por qué hablaron los Pablo y no estaba ya Bernabé, Silas con Lidia y las otras mujeres? ¿Por qué? Porque comprendieron el carácter que Jesús había imprimido a su propio ministerio, y si iban en el nombre de Jesús tenían que obrar de la misma forma que Él, rompiendo esas barreras de prejuicio y de limitación que se dan después. En otros lugares en el Nuevo Testamento, por ejemplo en la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo deja muy bien establecido: ya no hay diferencia, no hay más diferencia. Así que simplemente les hablaron en términos negativos porque rompieron las reglas, pero en términos positivos porque ellas estaban aptas para escuchar el Evangelio. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué estaban haciendo estas mujeres? Estaban orando. Era donde se reunían para orar. Ahora, aquí hay varias cosas que podemos leer entre líneas y que no están escritas claramente, pero que se pueden deducir. Por ejemplo, Lidia misma no era una judía. Si hubiera sido, el texto lo hubiera mencionado. Era posiblemente una gentil que había sido parte de una familia, o quizás ella sola, de los prosélitos. Ahora, vean, esto es importante. Cuando los gentiles tenían contacto con los judíos les inducían a empezar un proceso que, como dije la semana pasada, podía durar generaciones antes de ser aceptados dentro del pueblo del pacto, es decir, de los judíos. ¿Ya? En la primera generación eran solamente llamados hombres o mujeres piadosos. Los hombres o mujeres piadosos eran los que reconocían la verdad del judaísmo, pero no podían ser admitidos todavía. En la segunda generación, algunos ya podían ser llamados prosélitos. Y en la tercera generación, en el mejor de los casos, a veces duraba más, ya eran incorporados al judaísmo. ¿Ya? Entonces no tenían todas las ventajas de ser judío o miembro del judaísmo, y por eso también, aún en el templo de Jerusalén, había lo que se llamaba el patio de los gentiles. El patio de los gentiles no era para cualquier gentil, era para los gentiles que habían reconocido que el judaísmo era la religión verdadera, pero no podían aspirar a ser judíos todavía. Tenían que esperar que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, quién sabe, alguien de la familia alcanzara a ser aceptado dentro del pacto.
Así que el texto nos deja ver que posiblemente esta Lidia era de la segunda, quizás de la primera generación, pero ya era adoradora de Dios. Quiere decir, reconocía al Dios verdadero dentro de toda la enseñanza del judaísmo. Entonces, a Pablo y Silas les hablan. Fíjense la redacción de esto. Lucas se incluye, dice, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esa es una declaración que casi es una confesión de lo que habían hecho. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, se nos deja ver claramente que era soltera o viuda o divorciada o abandonada, no sé, algo, pero no se menciona a su marido y más bien habla ella en términos individuales y en primera persona del singular. Cada vez que habla lo está haciendo personalmente. También es extraño de que era una vendedora. No era la esposa de un vendedor, como hubiera sido lo común en ese tiempo. Los hombres tenían la batuta y el lugar central. No, ella era la vendedora. Significa que dentro de el ambiente judío era muy extraño, porque las mujeres judías eran normalmente amas de casa. Y ya. Ella no, ella tenía su negocio, vendía púrpura, lo cual es más o menos común en esa región porque ahí cerca estaba Tiatira. Digo ahí cerca, no en el mismo continente, al frente de donde venía Pablo. ¿Ya? Tiatira era una de las ciudades del Asia Menor, ahí cerca de Éfeso. Pero ella era vendedora de púrpura de Tiatira, que era la ciudad famosa, y adoraba a Dios. Y ahora nos muestra lo contrapuesto, lo complementario. Por un lado tenemos a los apóstoles que se han sentado y les están hablando. Se supone entonces las mujeres estaban oyendo. Algunos hacen la diferencia entre oír y escuchar. Y algunos entonces enfatizan que el escuchar es una cosa y el oír es otra. Pero en la Biblia por lo menos no se hace diferencia entre uno y otro, sino en la manera que oímos o escuchamos. Y lo cierto es que uno puede estar en un lugar y no está oyendo nada. Sabe que están hablando, pero no está procesando en su mente lo que están diciendo. Eso es lo que pasa tantas veces y que nos confunde a los adultos con los niños, ¿no es cierto? Hay veces que les hablamos y nos miran y su mente está en cualquier otro lado. Y otras veces, por el contrario, estamos hablando entre nosotros y el niño parece estar jugando distraidísimo. Y si le preguntamos, puede repetir toda la conversación, ¿no? Ha escuchado todo y lo ha retenido. Y así nos confunden porque nunca sabemos exactamente si estaban oyendo o no. Se supone que si hay un predicador que está predicando, está hablando, la gente está oyendo. Pero a veces no es así. A veces la gente está presente, pero no oye. Miren, a tal punto llega esto que el mismo Señor Jesús sufrió el desdén de la gente y tuvo que decirles más de una vez: mirad cómo oís. Porque podemos oír mal, podemos oír desaprensivamente, con falta de atención
y sin ningún resultado positivo. Pero en el caso de ella, justo por eso se enfatiza, versículo 14, que adoraba a Dios, dice, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí otra vez tenemos algo que es sumamente esclarecedor. He encontrado muchas veces personas que dicen, yo no leo la Biblia porque no entiendo. Leo y no entiendo. Y es como que se hubieran rendido porque no se puede. Cada vez que he hecho esto, ha resultado bien. Les he pedido que abran sus Biblias y que lean en cualquier lugar. Y luego les he preguntado, ¿y ahora entiendes? Y siempre han dicho, bueno, ahora sí, ahora entiendo. ¿Qué es lo que pasaba antes? Puro prejuicio. Pero es verdad que a veces, tal como dice en 2 Corintios el apóstol Pablo, el Dios de este mundo ha cegado los ojos para que no entiendan. Y hay gente que sí, que lee y no le agarra por ningún lado. Y de vez en cuando la persona que está predicando el Evangelio necesita clamar al Señor y decir, por favor, abre sus ojos, ¿no? Destapa sus oídos, haz que preste atención, haz que entienda el Evangelio. Porque sin la obra espiritual nada sucede. Así que tenemos los dos elementos aquí que no son contradictorios, que son más bien complementarios. Por un lado, el texto afirma, la mujer, Lidia, estaba oyendo. Si tuviéramos que cobrarle cuentas a ella, ella podría decir, yo estaba oyendo. ¿Qué se supone que haga la gente cuando tú le predicas el Evangelio? ¿Qué tiene que hacer? Oír, esa es su parte, esa es su responsabilidad. Así que de eso tiene que dar cuentas. Por el otro lado, y complementariamente, Dios tuvo misericordia de ella y abrió sus mentes y su corazón. ¿Para qué? Para que pudiera estar atenta y entendiera lo que Pablo y Silas hablaban, o lo que Pablo y Lucas hablaban. Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo. Ahora aquí tenemos esa agilidad propia del libro de los Hechos. Las cosas suceden ya no más en el relato de Lucas. Ella oyó, entendió, y fue bautizada. Toda esa burocracia que a veces nosotros hacemos, generalmente no es apropiada. Las personas tienen que ser bautizadas cuando confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, y eso tiene que ser la respuesta lógica después de haber oído el Evangelio. ¿Verdad? No necesitan hacer todo un proceso de ayuno de 40 días o mostrar que ya tienen certificado de buena conducta de la policía o no sé, nada. El que cree debe ser bautizado. Ahora, claro, aquí hay una trampa que a veces nos la proponen algunos que tienen una posición más conservadora, que quieren todo un cursillo largo y todo eso, ¿no? En la época de San Agustín, para poder ser bautizado, había que pasar 3 años de catecumenado. Estamos hablando del siglo IV
¿ya? 3 años de clases y todo eso. Eso no es adecuado, no es bíblico y no es pertinente. Pero la trampa está en que de vez en cuando, en vez de la predicación del Evangelio, lo que los predicadores ofrecen es una manipulación de las personas a través de diversos métodos. Algo así. Señor, señora, hay 2 posibilidades: ser estúpido o recibir a Jesucristo en el corazón. Usted no es estúpido, ¿no es cierto? No, claro. Bueno, entonces reciba. Y él dice, claro, si digo que no voy a ser estúpido, entonces recibe. Estoy simplificando al máximo el asunto, ¿ya? Pero se puede hacer mucho más adornadito, más sutil y todo. Pero cuando lo que estás haciendo es palanquear a la persona para que tenga que decirte que sí, y cuando la meta es que levante la mano o que firme un talonario, un recibo, una papeleta o cualquier cosa así, realmente no estás cumpliendo. El asunto tiene que ser que expongas todo el consejo de Dios. No puede ser que después de que supuestamente dijo que sí, recién le avises quién es Jesucristo, qué es lo que hizo y todo. No, pues, tiene que tener toda la información fundamental acerca de Dios, acerca de nuestros pecados, acerca de el ministerio del Señor Jesús, de su obra expiatoria, y a todo eso, que es el Evangelio, tiene que decirle sí. Eso es creer, no aparte nomás. Ahora, no tiene que ser un doctor en teología para poder decir sí creo. Solamente tiene que entender claramente el Evangelio de Jesucristo. Eso es todo. Cuando lo entiende, no hay nada que esperar. Debiera ser bautizado. ¿Por qué? Y aquí viene la razón de fondo. El bautismo, sacándole toda la discusión de las formas, los cuándos, las maneras, las veces, etcétera, todo eso, simplemente significa identificarse con. ¿Ya? Ser bautizado en Cristo significa estar identificado con Cristo. El bautismo cristiano sirve para que en una forma ritual, ceremonial, sacramental, la persona pueda decir públicamente, yo también creo en el Evangelio y yo también reconozco a Jesús como Señor y Salvador. Le he entregado mis pecados y Él me ha limpiado de eso. Eso es. No tiene nada de extravagante, de misterioso, ni místico, ni nada más. Es identificarse con el Dios Salvador que ha venido, se ha hecho hombre y nos ha salvado. Eso es. Por tanto, en una buena charla se puede dar toda esa información. Ese es el Evangelio. Y la persona que cree puede ser bautizada. Este es el caso justamente de Lidia. Dice, y cuando fue bautizada, y luego hace una aclaración, Lucas, para que captemos que el patrón que nos muestra el libro de los Hechos siempre es inclusivo. ¿Ya? ¿Qué es inclusivo? ¿Qué incluye? Entonces no es exclusivo o individualista. Algo así como yo me convierto, los demás al infierno. ¿Qué me importa? No, me convierto, pero yo vivo
en una familia, amo a mi familia. Yo no quiero que mi familia se vaya al infierno. Cuando me convierto, voy a hacer todo lo posible para que mi familia también reciba la verdad de Jesucristo y se convierta también, y entonces juntos demos la señal del nuevo pacto. Por eso, igual que en el capítulo 2 de este mismo libro, y vamos a ver a continuación otro ejemplo más, el bautismo de infantes es no solamente bíblico, sino es lógico y es necesario de ser practicado. Cuando un adulto que tiene a su cuidado a su hijo, a su hija, a su bebé, él mismo se convierte y se bautiza, debiera también bautizar a sus hijos. Los que prefieren postergar el asunto y dicen, cuando mi hijo tenga 18 años, o cuando tenga 21 años, era antes, ¿no? Cuando sea mayor de edad, o cuando tenga uso de razón, el que decida. Eso es incoherente, porque en lo natural tú tienes o tú tomas decisiones por tus hijos. Yo no conozco hasta ahora, tal vez hay, pero no conozco ningún papá que a la edad en que su hijo debe entrar a la escuela dice, no sé si va a entrar a la escuela porque le pregunto y él no quiere ir. Y cuando sea mayor de edad, él que decida si sigue analfabeto o entra a la escuela. Por supuesto, tú tomas la decisión por su bien. Y no hay mejor decisión que seguir a Cristo. No hay mejor cosa que les des a tus hijos, que les participes, les comuniques la fe de Jesús. Y que eso incluya el aspecto sacramental. Por eso también dice que cuando ella se bautizó y aclara, y los suyos y su familia, si les rogó, Lucas dice, nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Hermanos, esta no es una ley explícita en la Biblia, pero es parte de la sabiduría declarada en el libro de los Proverbios, y también es el ejemplo que se sigue desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto es, el que no abre su casa no tiene derecho de decir que abrió su corazón a Jesucristo. Y yo infelizmente tengo que reconocer, hay gente que ni siquiera quiere dar su dirección, ¿no? Es muy interesante, vienen, hablan y todo. Yo le pido a la hermana Gisela que tome el nombre, ¿no? El nombre, la dirección, todo, el teléfono, y no quieren dar su dirección. Quieren visitar, entre comillas, visitar la iglesia, de verdad quieren visitar nomás. ¿Cómo se visita un cine? O un teatro, o un museo. La iglesia no es un lugar para visitar. La iglesia es una familia a la que vamos a pertenecer o a la que pertenecemos. Y la forma de pertenecer a esta familia es por el bautismo. Después del bautismo sabemos, esta es parte de nuestra familia. Si alguien no quiere abrir su casa, lo que está diciendo es, lo estoy considerando todavía. ¿Ya? Ustedes pueden ser mis vecinos, mis amiguitos, mis socios, cualquier cosa, pero familia no. Pero entre los cristianos, desde el principio hasta nuestros días, nos llamamos hermanos. ¿Ya?
Si hay una conversión verdadera, tú estás reconociendo a Dios como tu Padre. Entonces, el otro hijo de tu Padre es tu hermano. Eso es. Ahora, esto se ve más claramente, más firmemente en el caso de Lidia. Lidia ha recibido el Evangelio como un favor de Dios, pero a través de estos hombres. Estos hombres han tenido que viajar de un continente a otro para llevarle el Evangelio. No es tan grande cosa que ella les diga, entonces vengan a mi casa. Pero así debe ser. Todos nosotros debiéramos tener nuestra casa abierta a aquellos que predican el Evangelio del Señor, especialmente a los que nos han predicado el Evangelio. Esto es lo que ella hizo y lo hizo tan enfáticamente. Me encantan los detalles que tiene Lucas, ¿no? No deja nada para que tengamos dudas. Dice, nos obligó a quedarnos. ¿Cómo les podía haber obligado? ¿Los ató? ¿Los hizo amenazar con gente armada o qué? ¿Cómo les obligó? Con lazos de amor. Porque justamente si hay alguien que es tan amable, tan gentil, que te abre sus puertas, llega un momento en que no puedes decirle no, ¿no es cierto? Y esa es la respuesta correcta a la actitud que tuvieron ellos de llevarles el Evangelio de salvación. Ahora, el caso de Lidia está relatado aquí, me gusta mucho. Lidia es uno de mis personajes preferidos porque en ella se pueden notar todas esas etapas, esas reacciones que seguro el escritor, es decir, Lucas, quisiera que todos tengamos, ¿no? Todos quisiéramos tener iglesias con Lidias. Hermanas, cámbiense de nombre. No es necesario. No es necesario, pero algunas tendrían que aprender, ¿no? de Lidia y cambiar de conducta. Y toda esa nuestra cerradumbre tan coya debiera ser superada. Debiéramos estar un poco más abiertos, yo creo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hasta aquí la llegada a Europa, hasta el versículo 15, nos muestra todo grato y casi nos hace pensar todo fácil. Claro, porque si llegas en un viaje misionero, te tratan bien, te alojan, te reciben, creen lo que dices, qué lindo, ¿no? ¿Quién no quiere ser misionero así? Pero ahora empiezan las dificultades, que vienen con sutileza. Y a veces podríamos malentender esto. Porque, qué bien, hay una muchacha que dice algunas cosas, parecen bien. Dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, ese nosotros es Timoteo, Lucas y Silas, ¿no? Daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y aquí, si tienen un lapicito, les ruego hacer una corrección. No le vamos a corregir a la Biblia, sino a la versión Reina Valera, que es deficiente en esta traducción. Porque en la versión Reina Valera dice, os anuncian el camino de salvación. Pero el artículo el, que es el artículo determinante, no está en el original. Entonces la traducción más exacta sería, quienes os anuncian camino de salvación. Pero hay una regla que cuando no hay artículo,
se sobreentiende el artículo indeterminante, que sería un, lo cual nos llevaría a tener en la traducción esto: quienes os anuncian un camino de salvación. ¿Y saben qué? Esa es exactamente la doctrina de Satanás. Satanás enseña a través de sus esbirros y sus delegados y sus enviados que Jesús es un camino de salvación. Satanás no tiene problema con que la gente crea eso. Porque te dice, claro, Jesús, qué gran hombre Jesús, increíble, es un camino de salvación. Y otro es Buda, y Alá, y Lao Tse, y no sé. Cada uno de ellos es un camino de salvación. Si Jesús es un camino, entonces es insuficiente. Y además, lo digo con mucha reverencia, Jesús es un mentiroso. Si Jesús es un camino, Él es mentiroso, porque Él dijo, yo soy el camino. Y cuando se usa el artículo determinante, eso sobreentiende el único camino. La fe cristiana afirma enfáticamente, inequívocamente, hay un solo camino de salvación, Él es Jesucristo. Pero cuando tú crees en Jesús y en la Virgencita, o en Jesús y la Pachamama, o cualquier otra cosa, lo que estás diciendo es que podrías tomar uno o el otro camino. Al fin de cuentas, dice el mundo, todos los caminos conducen a Roma. Sí, lo malo es que no quiero ir a Roma. Quiero ir a la vida, quiero ir a la salvación, necesito el camino de la vida. Ese es solo Jesús. Entonces, lo que decía esta muchacha era erróneo. Infelizmente no se nota en la traducción deficiente que tenemos aquí en nuestras Biblias. Entonces con un lapicito hay que poner una aclaración. El problema es que ella decía un camino. Dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Por qué anunciaba esto así, esta mujer, esta chica? Tenía un espíritu de adivinación. Pero espíritu de adivinación, y oigan bien a todos los que todavía leen el horóscopo y cosas así, espíritu de adivinación es espíritu de equivocación. Siempre. No es que siempre se equivoque, a veces te va a confundir porque vas a ver cosas que tú dices, ¿cómo? Te va a sorprender, pero te va a guiar al mal. Te va a guiar por el camino erróneo. La adivinación en cualquiera de sus formas es desagradable a Dios. Por eso le desagradó a Pablo. Y entonces, haciendo el uso de su autoridad como predicador del Evangelio, mandó al Espíritu a salir y este tuvo que salir. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y aquí despiertan la xenofobia. No pueden acusar
respecto al contenido de su mensaje. Y entonces pintan, adornan todo el asunto con un motivo racial. Son judíos. ¿Qué derecho tienen de venir y enseñarnos a nosotros que somos romanos? Todos nosotros tenemos parientes, ¿no? Así. Que no. Yo desde mi mamá, desde mi abuela y desde mis abuelas soy de esta religión y no voy a cambiar. ¿Han oído eso? Es muy común. ¿Ya? No quiero escuchar porque estos son de otra clase. Vienen con otras voces, otras cosas, dicen. Hermanos, realmente el predicar el Evangelio nos hace odiosos al mundo. Nos hace odiosos porque indefectiblemente afectamos sus intereses. Y eso es lo que pasa en este caso con Pablo y pasó también con el Señor Jesús. El Señor Jesús con sus discípulos cruzaron el mar de Galilea y llegaron a la tierra de los Gadarenos. Ahí encontraron a un endemoniado y el Señor echó fuera al demonio. Y lo que yo hubiera esperado es que toda la gente vea fascinada eso y diga, qué bien, porque no podíamos transitar por aquí, ese endemoniado realmente era terrible, nos atacaba, nos asustaba y nos hacía daño, y ahora ya él está bien y nosotros debíamos hacer fiesta, ¿no? ¡Qué bien! Pero el pasaje, en Marcos 5, o en los paralelos, ¿no? En Mateo y en Lucas, terminan diciendo algo muy triste. La gente de Gadara, viendo que el Señor había echado a los demonios, que eran una legión en ese caso, se acercaron a él para hablarle y le dijeron algo totalmente demencial. Le dijeron que se vaya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué reaccionar así? Para que no hagamos especulaciones, el texto nos dice, porque él había permitido a los demonios, al salir del endemoniado, que vayan a los cerdos, y los cerdos se despeñaron. Bueno, ¿qué se espera de un cerdo con demonios? Que se suicide, claro. Así pasa, porque los demonios nunca vienen para bien, nunca vienen para favorecer, es siempre para hacer daño. Pero ahora Jesús los ha librado. Sí, pero les ha afectado económicamente. Y la economía pesa más. Así que Jesús, mejor te vas. Y aquí también los dueños de esta muchacha, que era una esclava en realidad, ellos ven el aspecto económico. No nos conviene que esté libre, no nos conviene que reconozca a Jesús que la ha librado de esta plaga, de este demonio. Y prefieren acusar a los predicadores. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Y lo que pareció tan bonito de estar en Filipos, bien recibidos y atendidos por Lidia, ahora se ha convertido en una pesadilla. Están detenidos, prisioneros y torturados. Pero esa es la historia del Evangelio. Esa es la historia de las misiones, es la historia del evangelismo. Con todo, la voz de nuestro Padre Celestial sigue resonando, llamándonos a predicar el Evangelio.
¿Va a haber gente que nos reciba? Sí, gracias a Dios. Los elegidos nos van a recibir. ¿Va a haber gente que nos rechace y que nos calumnie, que nos persiga? Claro, va a haber. El enemigo va a reaccionar. Pero de Dios es la victoria. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan clara, tan rica y tan llena de enseñanzas necesarias para nuestra vida. Señor, despierta en nosotros no solamente el espíritu que despertó en Lidia para escuchar el Evangelio, también despierta, Señor, el espíritu para ir y predicar como Pablo y Silas lo hicieron y todos los que les acompañaban. Todos nosotros tenemos el privilegio de hablar de tus maravillas, de tu poder. Guíanos a hacerlo, Señor. Apóyanos. Danos el poder y el discernimiento para reconocer al que es verdadero. Bendito seas, Señor. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada he anunciado que teníamos el curso de práctica pastoral a las 5 de la tarde y hemos comenzado la semana pasada y teníamos 20 y pocos inscritos. Pero ¿cuántos creen que han venido? Más de 40. Así que si nos mantenemos fieles y atentos, vamos a tener más de 40 personas dispuestas a pastorear. ¿No quieren decir gloria a Dios? Sí, gloria a Dios. Ojalá que sigamos. Así que a los que han venido la semana pasada, les invito cordialmente que esta tarde otra vez vengan. Y los que no han venido la semana pasada, pero se están arrepintiendo, bueno, esta vez más pueden venir, ¿ya? A las 5. Que el Señor les guarde.